Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente en este nuevo video donde vamos a ver juntos el proceso de adyacencias de OCPF. Bueno, iniciamos. Para que dos routers con OSPF habilitado pueden intercambiar información de ruteo entre sí, es sumamente importante o es indispensable que forman primero una relación de adyacencias. Pero para llegar a esta etapa, los routers deben pasar por una serie de fases donde negocian o más bien validan algunos parámetros muy críticos para OCPF, obviamente, y al final hasta convertirse en vecinos adyacentes. Desde la perspectiva de OSPF, existe una diferencia muy clara o muy importante entre ser vecinos y ser vecinos adyacentes. Me explico. Se considera como vecinos dos routers que comparten un enlace con OSPF habilitado. Con solamente tener OSP habilitado en un enlace, dos routers que comparten este enlace se consideran como vecinos. Y se consideran como vecinos adyacentes solo si tienen la capacidad de intercambiar información de enrutamiento entre sí. Yo tengo una analogía quizás muy rara para explicar eso. Hazte cuenta que en tu barrio puedes tener simples vecinos solo porque viven en la misma calle, zona o área, pero hay algunos de estos vecinos, además de vivir en la misma área, hablan más, pasan más tiempo juntos, es decir, comparten más información o historias. El chisme, pues ya saben, y al final se vuelven amigos. Bueno, este último ejemplo representa perfectamente lo del vecino adyacente. Pasamos ahora con el estado down, que es una de las primeras etapas, ¿no?, en el proceso de adyacencia. Generalmente, down es la fase donde el router tiene la expectativa de tener o encontrar otro router vecino en un enlace, pero aún no ha recibido ningún hello, ningún paquete de saludos en el enlace. Cuando checas un equipo y te topas con el estado down, básicamente quiere decir que aún no se ha recibido ningún hello en el enlace o en esta interfaz. La siguiente etapa es el init. En esta fase, el router ya recibió un hello, pero lo curioso es que no ha visto su propio router ID en el paquete recibido. Algo muy interesante con OSPF es que para asegurar que haya comunicación bidireccional en el enlace, existe un campo en el paquete de hello que se llama Active Neighbor o vecino activo en español. Es el campo donde el router enlista los router IDs de todos los routers que le ha enviado hello recientemente. Es decir, si el router no ha visto su router ID en el paquete de hello, quiere decir todavía el vecino no ha recibido su hello. O en otras palabras, cuando un router recibió un hello y vio su propio router ID incluido en esta lista, básicamente eso significa que el segundo router en el otro extremo del enlace ha recibido su hello y en este caso el router confirma o considera que hay comunicación bidireccional en el enlace y enseguida actualiza su estado a two-way, que es la siguiente fase. La fase two-way. La fase two-way o el estado two-way confirma que ambos routers consideran que hay comunicación bidireccional en el enlace y en caso que este enlace es de tipo multiacceso, como Ethernet en una red Ethernet, por ejemplo,
pues enseguida proceden con el proceso de elección de un DR o BDR. Y lo que significa, DR es Designated Router, y BDR es Backup Designated Router. Más adelante en otro video entraremos más a fondo en la funcionalidad de OCPF, una red de multiacceso, pero de momento con esa información es suficiente. Vamos a ver la siguiente etapa, que es la etapa o la fase de Xstart. La fase de Xstart, básicamente en esta fase, los routers vecinos tienen que negociar o decidir quién va a comenzar a enviar los paquetes DBD o Database Description primero. ¿Quién va a iniciar primero? Porque en el enlace tenemos 2 routers ya listo, pero uno tiene que empezar a compartir información primero. En la fase de Xstart es donde tienen que elegir, tienen que decidir quién va a iniciar primero. El router con el router ID más alto se le considera como el master e inicia primero. Bueno, como tips de troubleshooting, en un enlace point to point o punto a punto, si un router se queda por mucho tiempo en esta fase y prácticamente no avanza, podría ser indicio de un tema con la MTU de las interfaces. Es decir, hay que checar la MTU de las interfaces en ambas puntas. Ahora vamos a ver la fase Exchange. En esta fase, los routers intercambian los paquetes DBD. Ya vimos en el slide anterior cómo uno tenía que iniciar primero y todo eso. Pues después de elegir el master, uno de los routers empieza a enviar sus paquetes DBD y después el otro empieza a compartir también su información. Y algo muy importante, lo que comparten los routers es un paquete DBD o son paquetes DBD, que significa básicamente es una descripción de la base de datos, o la base de datos se refiere al LSDB, Link State Database. Y yo diría es como si fuera una fotografía, ¿no?, del LSDB. No es la LSDB que un router comparte su LSDB con el otro, no. Es una descripción del LSDB, ¿no? Comparte el contenido, qué es lo que tiene su LSDB. Y pues después de realizar este intercambio, cada router va a empezar a comparar el contenido de su LSDB con la descripción recibida de parte de su vecino. Y eso, después de terminar como el intercambio, vamos a pasar en otra fase donde ahí sí el resultado, dependiendo del resultado de esa fase de exchange, ahora sí el router va a tener que tomar ciertas acciones. Básicamente la siguiente etapa es el loading. La importancia de esta fase, como le comentábamos, depende mucho de la fase exchange, porque como lo vimos en el otro slide, después de la comparación realizada en la fase exchange o la fase anterior, la fase exchange, en caso de que uno de los routers detecte alguna diferencia entre su LSDB y el paquete DBD recibido, sobre todo si le hace falta alguna información, en la fase loading, el router enviará formalmente un request, o sea, un paquete LCR que vimos en el otro video donde platicábamos acerca de los tipos de paquetes de OCPF. Sí, el router enviará un LSR a su vecino solicitando la información faltante.
porque lo más importante o indispensable para OCPF es que todos los routers en una misma área tengan un LSDB idéntico. Esta fase es crucial para lograr la sincronización del LSDB. La última fase, que es la fase full, la verdad es el estado más deseado, es lo que todos queremos ver cuando nos logueamos en un router, que checamos las adyacencias y vemos que está en full. Es el estado más deseado. Y quiere decir que hay sincronización del LSDB. No tenemos que preocuparnos por la sincronización. Esta fase quiere decir que ya hay sincronización del LSDB entre ambos routers y básicamente se terminó el proceso de adyacencias y los routers se declaran ya vecinos adyacentes porque ya pueden compartir información de rutamiento sin problemas. Y el enlace entre ambos routers, ahora sí, este enlace está listo para garantizar o participar en cualquier proceso de reenvío de paquetes. Bueno, en este video vimos en detalle el proceso de adyacencias de OCPF. Nuevamente, gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video donde platicaremos de los principales requisitos de OCPF para formar una relación de adyacencia. Chao, chao.